ciudadanos de las zonas de interfaz de Mendoza y de San Juan, y dentro de las temáticas que venimos recorriendo, la problemática alimentaria está directamente relacionada con estas zonas de producción de alimentos frescos. La intención de estos talleres es el intercambio y es sumar miradas diferentes, profesiones diferentes, disciplinas diferentes. En estos tiempos de pandemia estamos recopilando material que nos ayude a elaborar un diagnóstico actualizado, y para ello desde el año 2020, a través de 7 encuentros, y este año con este cuarto de este tercer ciclo que le hemos dado en llamar de tercer ciclo de talleres de los periurbanos de Mendoza y San Juan, hemos convocado a distintas disciplinas, entre ellas, bueno, geógrafos, arquitectos, agrónomos, y en esta ocasión tenemos el gusto de poder presentar a una nutricionista, una colega que trabaja en San Juan, Janina, que va a ser presentada por otro compañero nuestro, por Mario, pero simplemente decir de que el hecho alimentario, desde una mirada antropológica, también puede ser analizado, es sumamente interesante, sobre todo en estas zonas que producen alimentos frescos, con distintos sistemas de producción, debemos decir, pero son alimentos de cercanía, así como hay mercados de cercanía, hay alimentos de cercanía, alimentos frescos, también los hay elaborados, pero bueno, en este momento, relacionado con la seguridad alimentaria y con la soberanía alimentaria, que son otro de los pilares de las temáticas de los periurbanos, y donde ponemos la atención, el hecho alimentario es fundamental. Todos comemos. ¿Cómo comemos? ¿De dónde traemos la comida que comemos? ¿Cómo la preparamos? Es uno de los temas que en este momento vamos a tratar de profundizar, vamos a tratar de aprender, de intercambiar, de preguntar. Así es que simplemente, bueno, no más que eso, le doy el paso en este 8 de septiembre, primaveral, a Mario Cañadas, y también, bueno, a todos los presentes una bienvenida, y que sea una linda jornada de trabajo. Mario, cuando quieras podés presentar a nuestra compañera. Bien, muchas gracias, Mabel. Buenos días para todos quienes están mirando esta conferencia. Bueno, y a propósito de conferencia, quería comentarles que la conferencia de hoy está a cargo de la licenciada Janina Rodríguez Ibáñez. Janina, además de compañera mía en el área de investigación de la agricultura familiar Región Cuyo, es licenciada en nutrición, es también becaria cofinanciada de INTA CONICET, con asiento en el área justamente de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar de la región de Cuyo, y actualmente está cursando una maestría en políticas públicas y desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, conocida comúnmente. Además, también Janina es doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de San Juan, y su proyecto de investigación doctoral busca comprender cuál es el lugar que ocupan las hortalizas en el patrón alimentario de las familias sanjuaninas en el periodo comprendido entre 2011 y 2021. Y en esta oportunidad, en relación a ese trabajo, Janina nos compartirá cómo delimitó el problema de investigación, los antecedentes académicos que enmarcan las transformaciones del patrón alimentario y el patrón de consumo alimentario a nivel de los hogares, y las consecuentes preguntas y objetivos que orientan su proceso de investigación social en este aspecto alimentario. Así es que bueno, es una presentación muy breve, no abarca todo lo que Janina hace y todo lo que trabaja, pero a los fines de dar más tiempo a su presentación, a su conferencia, le damos lugar a que inicie la misma. Así es que muchas gracias. Adelante, Janina. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Bueno, gracias por permitirme compartir con ustedes parte de mi problema de investigación.
Bueno, si les parece, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Hola. Se ve muy bien, Janina. Sí, Janina. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, como bien mencionaron allí los compañeros, en esta oportunidad voy a compartir las transformaciones del patrón de consumo alimentario en el marco del tercer régimen agroalimentario. Aquí, bueno, estoy compartiendo en esta diapositiva la organización de la presentación, que consta de 4 instancias, de cómo se delimitó el problema de investigación, los conceptos que marcan el enfoque y los antecedentes que están vinculados a la transformación del patrón de consumo, y las preguntas y objetivos que orientan el consumo. Bien, ahora, ¿cómo delimitamos el problema de investigación? Bueno, primero se reconoce que el acto de alimentar o alimentarse es un hecho social total, porque está condicionado por múltiples factores, ya sean políticos, jurídicos, económicos, sociales, tecnológicos, constituyéndolo como un fenómeno complejo. Por otro lado, también el estado del arte nos ha permitido encontrar vacíos investigativos y o interrelaciones posibles de analizar entre el sistema agroalimentario y el sistema culinario y el patrón de consumo a nivel de los hogares. Nos focalizamos en el concepto de patrón de consumo alimentario y no el de dieta alimentaria, por la diferencia conceptual que se adquiere desde las ciencias de la nutrición. Y por supuesto, la delimitación de este problema de investigación está en el marco de un interés profesional y personal. También sumado a esta delimitación, son los antecedentes que los cambios de los hábitos alimentarios y la ingesta insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial. Consecuentemente, ese bajo consumo de frutas y verduras y el aumento de consumo de alimentos de base industrial, principalmente los ultraprocesados, se vinculan a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, sobrepeso, cánceres, accidentes cerebrovasculares, entre otras enfermedades. Y de esta manera, ante la escasez de datos sobre el consumo de frutas y verduras en fresco a nivel de los hogares en la provincia de San Juan, y analizados desde un enfoque social, antropológico, nutricional, es cómo construimos este problema de investigación. Bueno, la diapositiva siguiente, comparto con ustedes cuáles son los conceptos que marcan el enfoque del problema de investigación y del proyecto. Acá vemos cómo se interrelacionan el sistema agroalimentario, el patrón de consumo, y el sistema culinario. Antes de pasar a describir o a socializar las transformaciones del patrón del consumo alimentario en el marco del tercer régimen agroalimentario, bueno, es importante definir a qué nos referimos con régimen alimentario. Bueno, este concepto ha sido definido por Harry Friedman después de la Segunda Guerra Mundial, y ya define como un nuevo orden capitalista mundial que está gobernado por reglas, ya sean explícitas o implícitas, y que estructuran la producción y consumo de alimentos a escala global. Ella combina dos conceptos fundamentales, que es el de sistema y mundo, y el de regulación de acumulación. Y aquí ella sitúa el auge y el declive que sufren las agriculturas a nivel nacional. Cuando digo a nivel nacional es a nivel de las naciones en todo el territorio mundial, ¿no? Ella también identifica 3 regímenes que surgen y que transforman y reestructuran el sistema agroalimentario. Y lo prioriza
de acuerdo a el primer periodo, está centrado entre 1870 y 1930, el segundo entre 1950 y 1970, y el periodo de nuestro interés, y que va a delimitar el marco de nuestra investigación, es el periodo correspondiente de 1980, y figura hasta el 2000, pero actualmente este sistema agroalimentario se encuentra vigente. También es importante compartir que, si bien yo me voy a referir al tercer régimen agroalimentario, hay un denominador común en estos tres periodos, que es el poder que se ejerce en los alimentos. Ese poder se visibiliza y se va exacerbando en cada uno de estos periodos de transformación y de reestructuración del sistema agroalimentario. Otro factor denominador en estos tres regímenes es la producción de alimentos baratos. Al aumentar la demanda de consumos de alimentos, producto de las transformaciones de los estados-nación, se empieza a producir en escala, y eso permite disminuir el costo de los salarios, y también permite a los trabajadores, la masa de trabajadores, acceder a estos alimentos. Por supuesto que en este proceso de reestructuraciones, la pequeña agricultura familiar, campesina e indígena han sido los más afectados, producto de estos nuevos modelos y nuestras nuevas formas de producir, distribuir los alimentos. En este marco, Argentina y gran parte de Latinoamérica se consolida el régimen económico-social propuesto por el proyecto neoliberal, que está liderado por la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, quienes son los que determinan o promueven cómo hay que producir, de qué forma, qué tecnología debemos incorporar en nuestra forma de ver y sentir los alimentos. Algo también que es importante resaltar, que en el régimen alimentario corporativo, vuelvo a mencionar, que es el que delimita y nos enmarcamos en el proyecto de investigación, se sustenta por tres alimentos principales a nivel mundial, que es el trigo, el maíz y el arroz, que consecuentemente son los alimentos que constituyen la base del patrón de consumo de todos los hogares. De esta manera nos vinculamos al otro concepto que nos parece importante desarrollar, que es el patrón de consumo alimentario. El patrón de consumo alimentario se conforma de acuerdo al grupo o al conjunto de alimentos que accede y que legitima el individuo, la familia o los grupos en un periodo determinado. Y que cada patrón de consumo alimentario está condicionado por el modelo productivo, la tecnología, la publicidad del marketing. Por supuesto, no está exento de tabúes del ingreso disponible, y por sobre todo, dónde se vive, dónde se compra, va a terminar determinando qué es lo que yo legitimo como alimento. Y si ese patrón alimentario se sostiene en tiempo y forma, va a tender a generar identidades, cocinas y cuerpos. Es decir, que el patrón alimentario se construye socialmente y se transforma y se recrea tanto a nivel del sistema agroalimentario como a nivel del sistema culinario. El concepto para socializar con ustedes del sistema culinario, este concepto combina sentidos, estrategias, técnicas y prácticas que están estructuradas por normas y reglas también explícitas y muchas implícitas, y que sin embargo este conjunto de técnicas, creencias y normas constituyen mi comida, dando origen a la diversidad de cocinas y de formas de ver y de producir los alimentos. Como mencionamos, estas transformaciones que se van dando a nivel del sistema agroalimentario y que inciden en esta forma de qué es lo que voy a comer y cómo lo voy a cocinar, ahí está,
no me salió la otra diapositiva, lo podemos observar en el tercer régimen agroalimentario, algunos de los factores que inciden en esta transformación de la forma de comer. Primero, como se mencionó anteriormente, bueno, la industrialización de la agricultura es fundamental. Al cambiar las normas y reglas de cómo producir, y la intensificación de la producción en escala es un factor fundamental. Esto lleva también y va acompañado de estas estrategias políticas y económicas, de las ventajas comparativas, donde las regiones se especializan en ciertos productos y en ciertos cultivos reconocidos como producciones, monocultivos, perdón, no me salía la palabra, para poder insertarse a esta nueva mirada, a esta nueva división del trabajo agrario, que va en conjunto a esta forma de globalizar los mercados, ¿no? Cómo vamos a globalizar nuestra producción y distribución de consumo. Por supuesto, estas transformaciones no están exentas al avance de la ciencia, en ciencia y tecnología alimentaria. Surgen, de acuerdo a las necesidades y tendencias creadas y sentidas, por supuesto, surgen una diversidad de alimentos, por grupos de edad, de acuerdo a las clases sociales, hay diferencias de calidad de producción de alimentos. También esta transformación del sistema agroalimentario es producto del crecimiento urbano. El crecimiento urbano no solo se da por una inmigración interna y externa, sino también por los cambios en los usos del suelo, como anteriormente han compartido en este espacio algunos compañeros, sobre bueno, las transformaciones que están sufriendo los territorios, de acuerdo al avance de infraestructura y el avance urbano sobre las tierras productivas. Eso genera un desplazamiento de los productores y de la ciudadanía que busca mejorar sus condiciones de vida ante, bueno, diversidad de factores que inciden en su forma de calidad de vida y sus estilos de vida. Se concentran en estos grandes espacios urbanos y esto genera una presión al sistema agroalimentario para demandar más alimentos. Y este crecimiento urbano lleva a que el sistema agroalimentario produzca más alimentos y estos alimentos se comercializan en diferentes zonas de distribución alimentaria. Ya no solo son los tradicionales, o sea, hoy por hoy podemos acceder a los alimentos en una estación de servicio, en un kiosco, en una farmacia. Entonces las lógicas del acceso a los alimentos han cambiado también, y también van acompañados por una fuerte publicidad y el marketing que esconden intereses explícitos de las grandes empresas hegemónicas que lideran el sistema agroalimentario. A nivel del sistema culinario, las transformaciones que podemos observar la podemos ver con la creación de estas nuevas cocinas y nuevos espacios de comensalidad. ¿A qué nos referimos con nuevas cocinas y espacios de comensalidad? Bueno, primero que ya la familia ya no come toda junta en el mismo espacio, se come en la escuela, en el trabajo, los espacios públicos, se come en el auto, el tiempo se relativiza para el acto alimentario y como así también la distribución entre las ingestas de comida. Otro factor que inciden en esta transformación del sistema culinario es la incorporación de la mujer al ámbito salarial, y esto impacta en las tradicionales prácticas culinarias a nivel de los hogares. Por supuesto, esto no está exento del dinero disponible con que cuentan los hogares para comprar, qué se compra y cuánto de esto, la transformación que se ve a nivel del sistema culinario es que se sostiene sobre la base de alimentos industrializados, principalmente los ultraprocesados,
porque estos están caracterizados por sus atributos de estar precocinados, cocidos, llevan menos tiempos de cocción, son fáciles y prácticos de guardar y envasar. Todos estos criterios que a veces no los dimensionamos, comienzan a reconfigurar el patrón de consumo alimentario en todos los hogares, y esa reconfiguración también influye en la subjetividad de los cuerpos, ¿no? De acuerdo a mi poder adquisitivo, quién se encarga de cocinar en el hogar, cuánto tiempo tengo para poder destinar a la elaboración de una preparación, va a terminar generando cuerpos fuertes y sanos, como menciona una de las grandes referentes que tenemos acá en Argentina, que es Patricia Aguirre. Bueno, de esta manera podemos ver que a nivel mundial el patrón de consumo en fresco ha disminuido y ha aumentado el consumo de base industrial. A nivel nacional podemos ver que en los últimos 20 años el patrón de consumo ha disminuido nutricionalmente en un 41% menos de frutas y un 13% menos de vegetales. Si lo podemos ver en este gráfico, el consumo promedio de hortalizas que realiza este equipo de investigación que pertenece al Centro de Estudios de Investigación Infantil, podemos ver que hay una tendencia al bajo consumo de hortalizas, y que sin embargo estos gramos por adulto equivalente no se acerca a los mínimos requerimientos nutricionales que establece la Organización Mundial de la Salud y las guías alimentarias para la población argentina. La Organización Mundial de la Salud promueve que mínimamente debemos cubrir con hortalizas 200 gramos por día, y las guías alimentarias para la población argentina promueve el consumo de 400 gramos diarios por adulto equivalente. Cuando pasamos al gráfico sobre el consumo promedio de frutas en estos periodos analizados, bueno, aquí hay una clara tendencia al bajo consumo de frutas. En el primer periodo analizado, los hogares consumían aproximadamente 160 gramos, que eso equivaldría a una fruta por día por adulto equivalente. También mencionar que los alimentos que constituyen este análisis, bueno, son producto de las categorías que toma la encuesta permanentes de hogares, y sin embargo podemos ver que a pesar de los periodos analizados, los alimentos que constituyen la base siguen siendo lo mismo. Si nos situamos en ver que de acuerdo son las naranjas, la banana y la manzana y la mandarina, los alimentos que predominan en la canasta alimentaria de la mayoría de los hogares. Si lo queremos analizar, el promedio de consumo de hortalizas por el nivel de ingresos, vemos que en el primer periodo, en el correspondiente al 96-97, hay un aumento de todos los sectores, aparentemente, pero si nos observamos, están, salvo el último quintil, es el que mayor accede a, llega a los 200 gramos por adulto equivalente, comparado en el último periodo, donde estaría llegando a los 150 gramos por adulto equivalente. En cuanto al consumo promedio de frutas por nivel de ingreso, bueno, acá podemos observar que en este periodo de referencia, todos los sectores accedían a un mayor consumo de frutas con respecto al periodo 2012-2013. Mencionar también que este periodo analizado del 96 al 97, en Argentina
se instaura, producto de las políticas de desregulación, de privatización y de apertura comercial, se instaura el fenómeno del supermercadismo, que el supermercadismo de origen transnacional, bueno, que transforma estas lógicas de producción y distribución y consumo alimentario en todo el territorio argentino. Entonces, podemos relacionar que esta disminución del consumo desde el primer periodo al segundo puede deberse también a esta incorporación del patrón alimentario, producto de la heterogeneidad de alimentos que va ofreciendo estos grandes monopolios y cadenas alimentarias, de las cuales la mayoría de los trabajadores hacen uso por múltiples factores, entre ellos por los atributos de tiempo y de practicidad. A nivel provincial, y de acuerdo a la tesis de Noemí Kulichevsky, presentada en el año 2006, podemos relacionar que el patrón de consumo de hortalizas, que principalmente que es su interés investigativo analizado desde un enfoque económico, los alimentos que constituyen la base de ese patrón concuerdan con los datos anteriores. También mencionar que la encuesta de factores de riesgo concuerda con los datos compartidos sobre la disminución del consumo de frutas y hortalizas a nivel nacional. Bueno, y de esta manera, nuestro trabajo de investigación va a ser abordado desde un estudio de casos, y el caso que vamos a analizar es el Sindicato de Organización de Amas de Casa de la provincia de San Juan, y la selección de su caso se da en el marco, bueno, de la factibilidad de poder acceder a estos hogares, ¿no?, que concentran una gran mayoría de los hogares del San Juan. La investigación tiene un enfoque cualitativo, etnográfico, en el marco de la teoría de la epistemología del sujeto conocido. De esta manera, las preguntas que orientan nuestro trabajo de investigación es, en este marco de transformaciones y escenarios, bueno, ¿qué lugar ocupan las hortalizas en el patrón alimentario de las familias nucleadas en la Asociación Ama Casa del país? En el marco de estas transformaciones de los regímenes agroalimentarios, bueno, en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2021, acá está mal el número, perdón. ¿Qué características presenta el patrón alimentario? ¿Cuáles son los factores que inciden en la configuración del patrón alimentario? ¿Y cuáles son los criterios culinarios que organizan el patrón de consumo de base hortícola? Por supuesto, por el enfoque que tiene este trabajo de investigación, los significados de las prácticas son fundamentales, y sobre todo qué implicancias nutricionales tiene la configuración actual del patrón alimentario. Bueno, de esta forma, comparto con ustedes de manera rápida cómo se ha delimitado el problema de investigación, los antecedentes de estas transformaciones y las preguntas que orientan o encaminan la investigación. Muchas gracias, y bueno, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir en esta breve presentación del trabajo de investigación. Muchas gracias, Janina. La verdad que un recorrido breve, pero realmente es para dejarnos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando la relación de fuerzas muchas veces aparece como muy diferente, ¿no? Digo el rol de la agricultura familiar a modo de reflexión y para romper el hielo, digamos, nada más, pero qué papel tan importante juega la soberanía alimentaria, ¿no? Más allá de la seguridad
digo la soberanía en el sentido de poder elegir elegir qué queremos comer. Por el mismo desarrollo de tu tema y la relación que hiciste me parece muy acertada entre esto de los bajos salarios, de tener que salir al mercado laboral prácticamente todos los miembros de la familia. No nos deja tiempo para pensar qué queremos comer, para preparar y para pensar. Entonces, estos otros lugares de no comida, como son las estaciones de servicio, como son las farmacias, que generalmente tienen ultraprocesados, y nos están ofreciendo, digamos, ante la falta de tiempo, salimos para tener para comer, pero no tenemos el tiempo para cocinar, y nos ponen en el medio los lugares para comprar. Pero ¿qué es lo que nos están vendiendo? ¿Una tarta de verduras? ¿O nos están vendiendo un snack, digamos, rico en azúcares y grasas? ¿Cómo es esto de los ultraprocesados? Digamos, ¿qué componentes tienen desde el punto de vista nutricional, digamos, comparado con una comida de olla? Bueno, si es una pregunta, primero que la idea de mostrar estas transformaciones que ha tenido el sistema agroalimentario es que, bueno, que los ultraprocesados responden a necesidades, ¿no? Y a veces a necesidades no del todo sentidas, pero que van acompañados a estas nuevas formas y este nuevo orden económico y social del trabajo, ¿no? Que hace que la mujer, quien ha sido delegada patriarcalmente como la encargada de la alimentación desde la historia, ¿no? Quien iba y recolectaba los alimentos y nos brindaba la comida, al dejar este espacio de cocina, bueno, quien va a ocupar ese lugar es la industria alimentaria. La industria alimentaria va a ofrecer alimentos que van a ir acompañando a estas transformaciones de organización del tiempo, y los alimentos ultraprocesados se caracterizan por una alta concentración de sodio, grasas saturadas, bajo porcentaje de vitaminas, hierro, minerales. Sin embargo, también la industria alimentaria produce alimentos procesados que nos ofrecen ventajas nutricionales que van acompañadas a esta cuestión del tiempo. Sin ir más lejos, después de la Segunda Guerra Mundial, se transforma, producto de la pobreza que se genera por estos intereses económicos políticos, los organismos internacionales de ciencia y nutrición, bueno, se reúnen y empiezan a ver de qué manera se podía mejorar la calidad alimentaria de las poblaciones más vulnerables en esta situación económica política. Y bueno, y hacen uso de la industria. ¿Por qué? Porque la industria me va a permitir distribuir estos alimentos de manera masiva y se van a producir a escala y van a generar un bajo costo. Entonces allí comienzan el enriquecimiento y la fortificación de los alimentos. En Argentina, por ejemplo, producto de políticas alimentarias para disminuir la malnutrición, se comienza a fortificar las harinas con hierro, ácido fólico, los fideos. Entonces, la industria alimentaria es parte de una construcción social, y los alimentos ultraprocesados también forman parte de esa construcción social que a veces no la dimensionamos, y bueno, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien, sino que yo no digo que la industria alimentaria no tenga una injerencia en estos procesos de malnutrición. Claro está, en la evidencia que hay a nivel mundial de cómo estos alimentos ultraprocesados han incidido en las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, hay otros factores que también van acompañando a estos procesos de salud-enfermedad, que es que, por ejemplo, la gente ya no tiene tiempo de ocio, ya no tiene tiempo para la actividad física, y sin embargo, nuestra forma de ver y sentir los alimentos ya se ha transformado. Por ejemplo, no podemos preguntarle o querer pretender que, por ejemplo, mi hijo, que tiene 7 años,
pueda reconocer el sabor de un tomate de mi niñez. Por dar un ejemplo, el sabor característico que muchas de las personas que participan en el proyecto de investigación me suelen decir: quiero sentir el sabor a tomate, ese sabor a tomate. Bueno, indefectiblemente ese sabor de tomate no reconfigura el paladar ni el patrón de consumo de las otras generaciones. Entonces, reconocer esas transformaciones que hay en el sentido de ver y sentir los alimentos es fundamental. Perfecto. Ahí estamos viendo algunas en YouTube, Sí. algunas preguntas que las estamos transcribiendo, Janina. Es compleja, es complejísimo, ¿no? Es complejísimo el problema. Dice, muchas gracias, muy interesante, una de las oyentes, nos podés... Ah, perdón, creo que Clara lo iba a hacer. No, bueno, ahí termino con esta. ¿Nos podés contar un poco cómo están pensando indagar sobre esas prácticas de consumo en tu grupo de consumidores, consumidoras, objeto de estudio? Sí, sí. El abordaje que estamos haciendo para acercarnos a esta diversidad de realidades se constituye con entrevistas en profundidad, donde se busca de manera de que la persona, el sujeto que participa en esta investigación, pueda contarnos la trayectoria de su vida, la historia de su vida, buscando y haciendo hincapié en cómo el consumo de frutas y vegetales se ha transformado en el tiempo, ¿no? Y muchas de estas historias de vidas van acompañadas bueno, al desarraigo, a la pobreza. Estas historias de vidas van reconfigurando las formas de cocinar, y el dinero disponible, por supuesto, que es un factor que es determinante a la hora de acceder y disponer los alimentos. Otra estrategia que sumamos para acercarnos a esta realidad son los recordatorios de 24 horas. También se llevó a cabo talleres grupales, focus group, que se llaman, donde se pone en común qué sabemos cocinar y cómo lo hacemos, y las imágenes, las fotografías del proceso de elaboración, en la medida que se puede en los hogares, están siendo registradas. Bueno, toda esta conjunción de técnicas y estrategias de análisis creemos que nos van a permitir echar luz a esta conjunción de problemas que vemos a la forma de cocinar, y que por supuesto no están aisladas al sistema agroalimentario, al sistema de creencias y al dinero disponible. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Clara o Mario? Cualquiera de ustedes, creo que ahí hemos estado. O alguna reflexión también. Bueno, me parece importante acá, una compañera comparte una pregunta, me dice: ¿por qué elijo indagar sobre las hortalizas y no otros tipos de alimentos en el patrón alimentario? Bueno, gracias, Ana, por tu pregunta. Elegimos indagar sobre el consumo en fresco, porque son los alimentos que constituyen el aporte nutricional y el sistema inmunológico, y que de acuerdo a los antecedentes académicos es el alimento que predominantemente viene a la baja, ¿no? Que tiende a ir disminuyendo a medida que se va transformando el sistema alimentario. Sin embargo, estos alimentos muchas veces no son considerados como alimentos de comida, sino que son ingredientes. Muchos de los sujetos que participan en la investigación se hacen mención de ellos como ingredientes que acompañan a la comida, al plato principal. Como vimos allí, por ejemplo, la base de estos alimentos, que es la cebolla, la papa, las zanahorias, son los alimentos que componen e integran una comida principal, que es a base de arroz, fideo y alguna carne, en la medida de lo posible.
Entonces, estos alimentos constituyen e integran otra comida principal y no son las comidas principales. No sé si me logro hacer entender que esta base de patrón de consumo en fresco no son considerados como el alimento principal, sino que son parte de los ingredientes que constituyen las comidas de los hogares. Claro, bueno, acá tenemos otro comentario, dice, resaltan el tema de que es importante, digamos, pensar en la soberanía alimentaria. Es un comentario, digamos, interesante. Bueno, ponemos en cuestión los factores de tiempo, las cuestiones de género, las cuestiones de ingresos, y todos esos están en la mesa todos los días, ¿no? Es decir, comemos como podemos, lo hace quien puede, o lo compra hecho, porque también el tiempo nos quita la posibilidad de pensar una comida, de buscar una receta. Y también el mercado nos ofrece algo hecho. Entonces, bueno, una reflexión ahí de una de las participantes que, digamos, coinciden que, bueno, que es una cuestión social, es una complejidad muy grande, estar, digamos, no pudiendo tener elementos que interfieren en la preparación de una comida a lo mejor un poco más sana, ¿no es cierto? Una comida sana, en lugar de un producto hecho, también desde el punto de vista de la inocuidad también, ¿no? Se pone en cuestión Totalmente, tal, totalmente. si no nos alimentan, qué tan inocuos son también de alguna manera, ¿no? Entonces, yo me quedé También entender pensando, que, sí, sí, perdón. no, Janina, te escuchamos. También es importante reconocer que si nos situamos como parte de esta transformación, porque de hecho somos parte de este proceso de transformación, que nosotros cambiamos la alimentación en la medida de lo posible que vemos que nuestra alimentación nos está generando algún proceso de enfermedad. O sea, nadie cambia la alimentación de manera instantánea porque alguien les propone otra forma de cocinar. Si bien existen, eso es muy estudiado desde las ciencias del marketing, los estudios de mercado, justamente van acompañando esas lecturas que tienen los consumidores, de que categorizan consumidores de acuerdo al grado de innovación que se permiten al incorporar nuevos alimentos o siguen sosteniendo su patrón de consumo. Por eso se habla de la complejidad del fenómeno del hecho alimentario, porque las percepciones, las subjetividades que se recrean en la selección de uno u otro alimento, aún considerando y conociendo los atributos saludables que me puede ofrecer uno y otro, también me identifica a un grupo. También yo voy a cambiar mi alimentación de acuerdo a las condiciones de posibilidad que tenga, y también si veo que está incidiendo en mi salud. Un claro ejemplo es que, por ejemplo, los sujetos que padecen la diabetes mantienen una postura fuerte ante el no cambio del consumo de ciertos tipos de alimentos, porque reconfigura su ser, su forma de sentir los alimentos. Imagínense que si nosotros de un día para el otro nos dicen que debemos dejar de comer esas comidas o combinar alimentos que para nosotros han constituido la base de mi infancia y de mi proceso del sentir de los alimentos. Entonces es fuerte ese cambio, esa transformación cultural, y cuando hablo cultural hablo en el sentido amplio de lo que hace el concepto cultural, que bueno, por supuesto hay que entender que eso hace la complejidad. Voy a cambiar la alimentación en la medida de lo posible, de que yo considere que eso que voy a cambiar realmente me va a generar el beneficio que se supone que me va a otorgar, ¿no? Sí, tal cual, realmente es todo un desafío, es un temazo, es un temazo porque es todo, es cultural,
es ambiental, digamos. Creo que pone también un poco en juicio el sistema agroalimentario en el cual nos estamos desenvolviendo. Además, con la gran incidencia de enfermedades que estamos teniendo de distinto tipo, ¿no? Como que se han despertado los genes de la diabetes a causa de tanto hidrato de carbono, de tanta grasa, esos genes que empiezan a guardar, digamos, que empiezan a guardar grasas en nuestro organismo, y bueno, la incidencia de esas enfermedades nos hace mucho más vulnerables, ¿no? Ante todo. También habría que ver qué pasa con las pandemias dentro de este Eso, contexto. justamente, bueno, algo que ha surgido y que, bueno, se ha tenido que involucrar en este proyecto de investigación es este cambio de mirada de la alimentación que ha ocurrido a nivel de los hogares, ¿no? Con el uso del tiempo, sobre todo, que es una variable que para nosotros es fundamental analizar, el tiempo, ¿no? Los hogares indagamos, también sumamos en esta segunda etapa de investigación, de relevamiento de información, qué ha pasado con la alimentación de los hogares, transitando el aislamiento, el primer aislamiento que nos ha llevado a todo a, bueno, a repensar la comida, como muchas investigaciones que han salido recientemente, muchos de los hogares se ha visibilizado la prevalencia de elaboración de comidas tradicionales, ¿no? El buscar hacer cosas, y la comida canalizaba esa inseguridad, esos miedos, ese deseo de contención, y bueno, las planificaciones, el aumento del consumo de las bebidas alcohólicas, los alimentos estimulantes, han configurado el patrón alimentario. Y después de este proceso de aislamiento que pasamos a estos... a la normalidad, entre comillas, muchos hogares han tendido a volver al patrón de consumo que vienen sosteniendo, ¿no? Ya, bueno, dicen, yo ya no, me surgió cocinar y preparar comida, no necesariamente buscaban comidas más saludables, sino los alimentos que constituían esas preparaciones eran a base de hidratos de carbono, proteínas, grasas, y bueno, algunos hogares, de acuerdo al nivel de educación, el nivel de ingreso y las condiciones de posibilidad que han tenido de acceder a esos alimentos, les ha permitido replantearse la alimentación. Bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué voy a cuidar? Entonces, también existen esas heterogeneidades de realidades y de creencias que se han dado en el marco de esta pandemia. A mí no me gusta generalizar como que, bueno, todos comemos lo mismo, no. Hay una oferta alimentaria y de acuerdo a esos múltiples factores que hemos mencionado anteriormente, bueno, van a ir jugando a nivel de cada hogar y van a ir configurando diferentes patrones de consumo. Janina, una pregunta. Dentro de los estudios del estudio de casos que vos vas a hacer, ¿está representada esta diversidad que hay en la misma provincia con diferentes identidades de patrones de consumo? Y por otro lado, si hay una parte de tu investigación que apunta a cuál es el origen de los alimentos, si son de producción propia, de producción cercana o productos ya industrializados o con un cierto proceso de agregado de valor. Bien, Clara. Sí. Como mencionamos, el estudio de casos con amas de casa busca la heterogeneidad de hogares. Amas de casa, si bien agrupa a hogares con situación de vulnerabilidad económica y de violencia de género, que es característico, la integración de los hogares que se suman a este sindicato de amas de casa, también una heterogeneidad de ingresos, de profesiones. Entonces la idea es buscar hogares que constituyan esta heterogeneidad de realidad que estamos buscando.
Con respecto al tema del origen de estos alimentos, sí, por supuesto, en estas entrevistas en profundidad se busca comprender dónde compra esos alimentos, se autoproduce los alimentos, si antes los autoproducía, qué pasó con esa autoproducción, por qué dejaron de autoproducirse, cuáles han sido los factores condicionantes que hacen a esa forma de acceder a los alimentos. Y bueno, por supuesto, algo que, si bien yo estoy en el proceso de relevamiento de datos y todavía no estoy analizando toda esa información, lo que prevalece en los relatos de las sujetas, porque su gran mayoría lo componen las mujeres, van acompañados de, bueno, el espacio, ¿no? La disponibilidad del espacio, la concepción del espacio, de los hogares, en la década de los 90 no es la misma que la que cuentan hoy los hogares. Muchos de estos hogares que participan en el trabajo de investigación viven en estos nuevos barrios que tienen esta concepción del espacio mucho más reducida. Entonces, también es importante ver cómo el espacio condiciona mi cultura alimentaria, ¿no? Muchos mencionan, bueno, yo antes tenía espacio, tengo 5 metros cuadrados, ¿qué produzco? Necesito un espacio verde para recrearme, el uso del agua, la cuestión de que, bueno, ambos integrantes del grupo familiar, ya sea las familias integradas solo por las mujeres o la confusión de todo el grupo familiar, salen a trabajar, bueno, ¿quién se va a encargar de eso? Algo que también se observa mucho es, por ejemplo, el rol fundamental que ha tenido la tecnología alimentaria, pero con el uso de los electrodomésticos. Yo he compartido allí algunas imágenes para el flyer de este taller, que también va a ser analizado sobre la etnografía, ¿no? Sobre cuáles son los instrumentos con los que cuentan los hogares para poder cocinar. No todos tienen acceso a un gas natural, cocinan con fuego, cocinan con hornos eléctricos. Esto también hace a mi forma de qué voy a combinar y qué voy a comer. El gas es un combustible fundamental de que me va a determinar también cuántas comidas puedo hacer. Generalmente los hogares más vulnerables sostienen su patrón de consumo con una preparación culinaria que es a través de la olla, ¿no? Y todos los alimentos que constituyen esa olla se ve reflejado en este patrón de consumo, que son los alimentos feculentos, ¿no? Las hortalizas feculentas son los que constituyen estos alimentos que, bueno, nos brindan saciedad y son rendidores, por supuesto, porque van combinadas con arroz, fideo y ciertos tipos de cortes de carne en los mejores casos. Janina, estamos teniendo... ¿Me escuchan? Perdón. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. No te escucho ahí. El micrófono, Mabel. Perdón. Algunas las he pegado, pero te las puedo ir leyendo directamente de Dale. YouTube. Bueno, una de las participantes dice: hola Janina, muy buena tu presentación. Quería saber un poco más sobre las características del grupo objeto de estudio y qué representan dentro del tejido social. Bien. Por supuesto, el estudio de caso, esto es justamente un caso que nos va a permitir echar luz, como mencioné anteriormente, no busca generar generalidades, valga la redundancia, sino es una forma de acercarnos a los hogares, porque de manera personal no puedo acceder a todos estos hogares, y la composición de estos hogares, bueno, está supeditada a, como mencioné anteriormente, son hogares que en su mayoría se encuentran en un nivel de ingreso bajo, pero también tenemos hogares con un nivel medio, y el sector alto social no estaría siendo analizado en este
grupo, en esta unidad de observación, ¿no? Que las amas de casas del país. O por lo menos yo no, hasta ahora no he encontrado a alguien en estas grandes unidades, porque la Asociación Amas de Casas del País tiene una dinámica muy particular e interesante de cómo acompañan a las mujeres a generar independencia económica. Entonces muchas de estas tienen microemprendimientos que están relacionados con la cuestión alimentaria, y eso ha permitido, bueno, generar su mercado, un negocio que les ha permitido mantener y tener esa independencia económica que anteriormente no la tenía. Entonces allí configuran, bueno, ahí se ve una diferenciación social entre los grupos de hogares que dependen de una asignación, una ayuda social alimentaria, que se provee a través de la Asociación Amas de Casa, y otros hogares que están vinculadas a amas de casa, pero son profesionales. Tenemos abogadas, contadores, psicólogos que participan en esta heterogeneidad de hogares que aglutina amas de casas de la provincia de San Juan. Ahí tenemos algunas otras, a ver si me están... Sí, a ver. tengo el micrófono. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Otra compañera nos pregunta si hay datos que puedan dar información sobre esta crisis en patrón de consumo de una generación que aún no es adulta. Sí, totalmente. La encuesta nutricional de salud realizada en el 2019, bueno, marca una fuerte, yo no lo he compartido acá por cuestiones de tiempo, pero una clara tendencia de los grupos más vulnerables, que son los niños y los preadolescentes, que bueno, con un alto predominio el consumo de los alimentos ultraprocesados, es decir, los azucarados y ricos en sales principalmente, y también reconocer que este informe nacional de nutrición y salud nos da los datos de que Argentina es uno de los el segundo país a nivel mundial con mayor consumo de alimentos de bebidas gaseosas, ¿no? De gaseosas cola. Entonces también habla, bueno, de esto que venimos mencionando y tratando de encontrarle la forma de acceder. Vuelvo a decir que es complejo porque también hay que entender que, como decíamos, que los alimentos como cobran identidades y sentidos. Nosotros muchas veces, por cuestiones de tiempo, y vuelvo al tiempo, el tiempo va a determinar qué como, cómo cocino, y el tiempo dedicado a la cocina está institucionalizado. Si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos institucionalmente un periodo destinado a la comida que ronda entre los 25 a 30 minutos. Entonces, entre 25 y 30 minutos, en la mayoría de los hogares, está determinado qué es lo que voy a comer. Con ese tiempo institucionalizado, las comidas tradicionales sobrepasan ese tiempo, ¿no? Lo que es el picado, la selección de los alimentos. Mucho de las personas adultas, las cuales también se ha buscado comprender es, bueno, ¿a qué hora? Lo principal que te dicen es, bueno, yo empiezo a cocinar y pongo la olla a las 8 de la mañana. Ahora, en la mayoría de los hogares de la clase trabajadora, lo que están trabajadores activos, me refiero, es imposible que pongan una olla a las 8 de la mañana. O sea, volvemos de trabajar entre la 1 y 2 de la tarde, y si tengo ganas, las ganas de cocinar, el tiempo, me voy a poner a elaborar una comida. Y la mayoría de la selección de esos alimentos tienden a ser el consumo de carne, ahí que nos preguntaba. El patrón de consumo cárnico es muy fuerte. La sociedad argentina se caracteriza culturalmente por un alto consumo de cárnico, pero este consumo de carne ha disminuido en calidad. El patrón base de estas carnes son el pollo, ¿no? El pollo es lo que constituye hoy por hoy
el alimento de origen cárnico que está presente en la mayoría de los hogares, y es un bife o una milanesa y acompañado de un arroz. Entonces también hay que entender esto, ¿no? Los tiempos institucionalizados, cómo a medida que se ha ido transformando el sistema agroalimentario, mi forma de ver y sentir los alimentos, no está exento de nuestra organización del trabajo. Muchos de los hogares, y me incluyo siendo nutricionista y investigando estos temas, que por cuestiones de tiempo voy a buscar a mi hijo y demás, termino comprando una comida elaborada, o llego al hogar y busco combinar alimentos de rápida cocción, siempre tratando de acompañar, en este caso particular, de una oferta de vegetales, pero no me van a brindar el valor, la saciedad que sí se caracteriza como un atributo principal, que son los cereales y las carnes, particularmente. No sé qué hay otra pregunta. Sí, bueno, esta es una consulta que vos recién mencionabas de cómo se va perdiendo por ahí el tema de los sabores o de las identidades en respecto a un determinado producto. Lo otro que me imagino que debe estar incidiendo, y que no sé si lo vas a consultar o es propio de otra investigación, es cómo se van pasando todos estos saberes y conocimientos de generación en generación, porque eso también pasa, que por ahí esas prácticas de saber usar determinados elementos, aunque sean pocos y de determinadas características, se ha ido perdiendo. Entonces está más asentada el tema de las prácticas de comprar y hacer, y no esa creatividad e innovación de qué hago con esto que tengo. Y por otro lado, si a estos tiempos que vos dices que es el tiempo de decidir, también está pensado el tiempo de poder buscar y de poder disponer, porque yo creo que eso también incide en los patrones de... antes, por ejemplo, la gente, si no tenía acceso, se acercaba y hacía toda una compra conjunta en los mercados, y ahora eso no se ve. De hacer compras asociativas entre la misma familia o en determinados grupos de vecinos, de poder acceder a a determinados alimentos. La pregunta es si está o es propio de otra investigación. No, sí, totalmente. También tratamos de indagar en estas cuestiones de cómo compra los alimentos y cuáles son, por eso, los factores que inciden en esos criterios, ¿no? De qué es lo que voy a cocinar, dónde compro los alimentos es fundamental. También está ligado a esta cuestión del uso del espacio, como mencionaba anteriormente. Particularmente en este estudio de caso, los hogares que participan de la investigación están ubicados en los nuevos barrios que entrega el Instituto Provincial de la Vivienda, donde aún ya transitando los 10 años, por ejemplo, de creación de estos barrios, no hay un desarrollo del mercado de los alimentos, se sostienen las pequeñas verdulerías, a base de, por ejemplo, que es nuestro interés, el consumo de hortalizas, es a base de papa, zanahoria, y una selga cada tanto y lechuga, y las frutas que ofrece es manzana, banana y naranja. Eso también lo tenemos en cuenta y hacemos un registro de imágenes de cuáles son los mercados que están alrededor de los hogares de los cuales nosotros indagamos, por supuesto. La idea es conocer si ese discurso, ese relato que relatan, valga la redundancia, los hogares, va acompañado del espacio. También es que estos hogares que dejan la mayoría sus barrios tradicionales, al pasar estos barrios que están bastante alejados de los centros de distribución de alimentos, y que la mayoría de estos hogares son hogares jóvenes, los que constituyen este trabajo de investigación, está también determinado, eso también me preguntaban anteriormente, se busca la heterogeneidad de edades, ¿no? Hogares constituidos por personas jóvenes, adultos mayores,
y preadolescentes que también, bueno, tienen la posibilidad de vivir y mantener su independencia económica y su espacio. Muchos de estos no tienen vehículos para trasladarse y su única disponibilidad de acceder a estos alimentos es el colectivo. Entonces, generalmente estos hogares acceden, bueno, a las grandes cadenas alimentarias, en los cuales son estos alimentos procesados y ultraprocesados, y generalmente como estrategias de marketing que acompañan estos supermercadismos, ¿no? Estos hiper y supermercados, es poner de oferta algunos productos vegetales, ¿no? Es importante aclarar que los grandes hipermercados y de las cadenas transnacionales no hacen plata con la producción hortícola, eso es claro, se sostiene sobre la base de los alimentos ultraprocesados, pero sí les permite, les brinda las posibilidades de acceder a esas ofertas. Bueno, la gente, la medida de tengo poco, no tengo cómo movilizarme, tengo que traer esto, y bueno, voy a un solo lugar, y este solo lugar me va a ofrecer esta oferta de alimentos y yo voy a acceder a ello. También es importante que en este contexto de pandemia, sin embargo, en algunos hogares sí se ha observado que se ha generado a volver a esta compra comunitaria o en red con las y los vecinos. Muy pocos manifiestan, bueno, primero porque no tienen cómo movilizarse, y el que tiene un vehículo, bueno, se acercaba a los mercados concentradores, ya sea el mercado de Rawson o el mercado de la capital, para comprar alimentos. Y la compra de esos alimentos en volumen estaban asociados a lo simbólico que generó el consumo de cítricos en pandemia, ¿no? En su relato lo que compraban era por cantidad cajones de naranja y limón, ¿ah? Para prevenir en su manera simbólica de ver que puedan acceder, o sea, que se puedan contagiar con el virus. Entonces, no mirándolo desde un enfoque nutricional de cambiar el ámbito, sino, bueno, voy a acceder a estos alimentos porque me van a prevenir y van a proteger a mi grupo familiar. Entonces, eso también es interesante, y es lo que estamos viendo a medida que, bueno, vamos desarrollando este proyecto de investigación a nivel de los hogares. Bien. Mario, no sé si tenés algo. Hay algunos comentarios. No sé, Mario, si querés leer alguno de los comentarios. Sí, hay algunos comentarios acá. Por ejemplo, hay uno que plantea, dice, Janina, estaba pensando en eso en relación a tu tema de investigación, cómo sirve para pensar prácticas de intervención o de extensión. O sea, en relación a tu tema, digamos, que podría encararse a nivel de extensión. Después, bueno, no sé si querés hacer algún comentario sobre eso, te leo algún otro que hay. Si querés leerme otro más. Bueno, donde dice, me parece importante el enfoque desde el INTA, digo, no solo por pensar en los productores, sino también en los consumidores enmarcados en esa complejidad. Y hay un tema que particularmente, digamos, me interesaría también consultarte, y es en relación a si hay alguna evaluación, digamos, si tu estudio está dando algunos resultados respecto a la variación en cuanto a la diversidad de hortalizas que se consumen en los hogares. Y digo esto porque también está asociado al tema de periurbanos, porque el crecimiento de la urbanización digamos, en territorios que, por lo menos acá en San Juan, anteriormente eran productivos y que producían una gran diversidad de hortalizas, han ido siendo reemplazados esos terrenos por viviendas, y cada vez el alejamiento, digamos, de esas zonas de producción ha obligado también a los productores a concentrarse en menor cantidad de productos en cuanto a los tipos de alimentos que ellos producen, ¿no? Entonces, bueno, quería saber simplemente si a nivel de investigación estaban saliendo algunos resultados respecto a no solo la disminución en el consumo o las cantidades consumidas, sino también en la diversidad de alimentos consumidos, ¿no? No sé si está claro, digamos, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, voy a empezar por esa y después voy a mencionar Bueno, no, por no las fue mi intervenciones. intención, no fue mi intención. Gracias, Mario. Gracias por complejizarme el trabajo. No, no, Bueno, no. pero para eso estamos los Eh, amigos, ¿eh? Claro, totalmente. No, no, no. Bueno, primero que me encantaría, pero por cuestiones de, como mencioné anteriormente, no puedo abarcar, me encantaría abarcar Sí, la producción y el consumo, nos focalizamos en el consumo, pero seguramente la compañera que va a seguir a este taller tal vez nos pueda brindar, iluminar un poco en esta cuestión de transformación. Eh, por las indagaciones que vengo realizando a actores claves del sistema productivo, por supuesto, porque también tengo que hacer una relación de producción y consumo al margen de que yo no desarrolle la producción. Los relatos que acompañan este cambio de producción si va en línea a lo que decís sobre se empiezan a especializar con ciertos tipos de cultivos en base a la demanda que hay en el mercado, ¿no? Y algo que me hacía pensar mucho cuando hablaba con algunos de los productores es que, bueno, nosotros siempre lo estamos viendo desde un análisis, o particularmente lo veo que uno cree que los productores producen en pos de la seguridad alimentaria, ¿no? Ellos producen con una lógica mercantil, por supuesto, eso es importante reconocer, ¿no? Algo que me ayudaban a pensar cuando ellos conversábamos era decir, si yo vendo tomate, el tomate que tiene una gran constitución química compuesta por agua, ¿no? Este producto tiene una vida útil corta, bueno, también eso hace, ¿no? Esta forma de modificarlo genéticamente, hacer que este producto realmente se mantenga sus características físicas, químicas, para que el consumidor acceda, en desmedro desde el otro enfoque nutricional y social y ambiental que estamos buscando nosotros, bueno, de que tiene que haber eso, como una mirada más integral, más crítica a esa forma de producir, pero sin embargo los productores producen en base como un trabajo para obtener dinero, ¿no? Una lógica mercantil. Entonces me dice, si yo produzco 1 kilo de tomate, yo tengo que vender 1 kilo de tomate. Entonces, ese proceso de vida útil que tiene el alimento incide en esa lógica productiva, ¿no? Y eso también habla de, generalmente que te dicen, los productos hortícolas en fresco tienen un valor superior a los alimentos deshidratados, congelados. Bueno, también habla de esa otra forma de mirar la producción. No sé si he respondido a tu pregunta. Y con el tema de la intervención en extensión, me parece algo sumamente importante de hacer. De hecho, es algo que yo he realizado durante el trayecto de mi formación en este Instituto de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA. También he tenido la oportunidad de trabajar en otros programas que hacen en la seguridad alimentaria, como el ProHuerta y Cambio Rural. Y lo que se buscaba con esta intervención en los territorios era, primero, siempre, aún sin reconocer y enamorarme de esta disciplina que es la antropología alimentaria, era buscar, bueno, primero, qué comían ellos, y en base a qué comían ellos, poder de esa manera, bueno, decir, cómo va a aportar, por ejemplo, las semillas que constituyen el programa ProHuerta, bueno, en base a lo que ellos legitiman como comida, cómo yo lo voy a enriquecer, a través de qué prácticas culinarias puedo hacer que estos alimentos se enriquezcan. Particularmente cuando trabajé en La Rioja, bueno, se hizo un estudio de investigación para ver qué comían los beneficiarios del programa ProHuerta, y los alimentos que constituían, las preparaciones, perdón, que constituían la base de su patrón de consumo eran las pizzas, los guisados, los fideos, los tallarines y las golosinas. Eran lo que prevalecía como patrón de consumo. Bueno, analizando desde qué comían ellos, se buscó generar talleres de cocina, ¿no? Porque
sea una chef, no era la idea, era, bueno, ¿cómo hago para incorporar estos vegetales que muchos de los hogares beneficios de ProHuerta lo sembraban, pero no consumían todo de lo que se producía allí? O sea, que la base que consumía era la selva, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba con el rabanito? ¿Qué hacíamos con la beteraba, que le llaman acá? Bueno, ya se la reconoce como remolacha. Bueno, buscar las maneras de incorporar a esas comidas que legitima esta sociedad particular, este grupo, y a través de eso, bueno, primero es fundamental entender qué es lo que comen. Yo no soy partidaria de esas recetas o esos programas alimentarios que bajan línea de decir, bueno, así tienen que comer. Es importante reconocer que, bueno, estas transformaciones nos han generado formas de ver y sentir los alimentos, y para generar realmente un cambio genuino en esta forma de alimentarse hay que entender, bueno, cómo comen ellos, cómo lo preparan, y a través de eso, bueno, buscar las maneras de integrar estos alimentos que son fundamentales para prevenir enfermedades y fortalecer el sistema inmunológico, como son las frutas y los vegetales. Realmente creo que la extensión es clave también, ¿no? En esto es clave porque muchos productores también de verduras consumen muy pocas, digamos, las están produciendo y no las están consumiendo. Lo que vos nos decís, realmente el tema es preocupante, pero también es ocupante, es decir, que nos deja mucho para pensar, para trabajar, y sí, desde cada una de las instituciones, en este caso la nuestra, digamos, la extensión me parece que es clave, ¿no? Como lo mencionaba alguno de los participantes. Y también, bueno, pensar cuántos componentes industriales hay en cada uno de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, que a veces tienen una apariencia de fresca, pero en su sistema de producción hay, digamos, eslabones industriales que han ido participando. Yo había puesto ahí un comentario, Janina, cuando Sí. mencionabas el tema del pollo, ¿no? Porque hay dos casos emblemáticos, ¿no? El pollo y el tomate. El tomate no tiene gusto a tomate, el pollo tampoco está teniendo gusto a pollo, está teniendo gusto a una carne resbaladiza, que es obtenida digamos, por alimentos balanceados que a veces no sabemos, o no sé yo particularmente cómo están, digamos, elaborados, qué componentes, ¿no? Lo mismo pasa con los alimentos para las mascotas, son considerados ultraprocesados, en donde la predominancia es muy grande de hidratos de carbono, aun cuando en la infografía aparecen arándanos, aparece kiwi, aparecen un montón digamos, aparece hasta espirulina, pero realmente, ¿cuál es el tipo nos empezamos a plantear cuál es el tipo, o sea, cuánto de industrial tiene un alimento fresco que se supone que es natural? Por ejemplo, el pollo, ¿no? Otro tema para poner en cuestión. Y obviamente el tomate es emblemático, es decir, no tenemos tomate con gusto a tomate. Sin embargo, hay líneas de recuperación de tomate platense, muy importante también, que se están llevando a cabo por el INTA y otras instituciones de investigación, así que no lo dejemos de mencionar. Pero bueno, realmente es uno de los temas picantes, diría yo, ¿no? Acá también hay otra pregunta, hay una que no la estoy entendiendo, pero no la voy a omitir, que es, habla de algo de los puntos de las BPA, para las BPA, relación a las BPA, no sé Las si estoy prácticas agrícolas. Claro, las buenas prácticas agrícolas, pero no Sí. podría decir mucho más, porque la pregunta no lo no lo está expresando. Por otro lado, si quien la hizo la quiere ampliar un poco, no hay problema. Y después también, digamos, otro comentario, otra es que los mercados concentradores también pueden determinar la oferta, digamos. Bueno, el caso de la papa y sus variedades, menciona acá. Me imagino que se refiere, digamos, a que, bueno, hay una gran diversidad en cuanto a un mismo producto, por ejemplo, a la papa, no sé si lo estoy entendiendo bien.
y hay distintas variedades, pero nosotros consumimos generalmente la misma, digamos, es punta, por distintos motivos, por distintas lógicas que también tiene el productor, porque es más productiva, porque es más fácil, porque la conoce, porque seguro la vende, porque tiene forma de zapatilla y es fácil de pelar, según dicen otros. Bueno, pero empiezan a intervenir en este hecho alimentario, social y total, múltiples factores. Realmente estamos Claro, tratando de no perder nada, pero bueno, nos queda trabajo. Sí, sí, Janina. sí, también sumar que, por ejemplo, que primero que es importante comenzar a sistematizar experiencias, ¿no? A nivel particularmente de INTA, del consumo. O sea, hay mucho trabajo territorial que es necesario sistematizarlo. Estoy segura que muchos de los compañeros y compañeras que trabajan en los territorios, de esto que les estoy hablando, no es una novedad para ellos, nada más que es importante compartir y sistematizar y divulgar estas informaciones, ¿no? Compartirlos para poder tener una base para sostenernos, ¿no? Este proyecto de investigación, su aporte también a la ciencia, bueno, es generar datos, ¿no? Generar datos que no existen sobre el consumo de fresco a nivel provincial. Los mercados tampoco tienen una contabilidad y han sistematizado de cuánto producen, o por lo menos cuando yo me he acercado a consultar esta información que para mí era fundamental para poder articular, tampoco existe. Entonces eso también genera una limitante al poder analizar, no es que uno no lo haya pensado, generalmente uno trabaja con los datos secundarios, que esto no se va actualizando, ojalá se estuviera actualizando de manera dinámica y constante. El Censo Nacional Agropecuario, por ejemplo, releva las cantidades productivas, pero no especifica cuánto es lo que se ha producido a nivel de cada una de estas hortalizas que componen cada provincia. Y también relacionaba que, bueno, por ejemplo, acá la quinoa, que hay un proyecto muy interesante que está llevando a cabo y que encabeza acá un gran equipo de INTA, de INTA San Juan, este proyecto de, a ver si mal, Provida, no, Provita, creo que es así se llama el producto, ¿es así, Clara? Sí, es el vínculo Bueno, con una empresa agroindustrial para una bebida de base quinoa, sí, pero no, el proyecto acá es un poco más abarcativo, es decir, sí, sí, es sí, el sí. primer vínculo o articulación con una empresa, pero no quiere decir que se cierre en ese tipo de producto. No, 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 está bien. Lo que quería corroborar si era el nombre era así, que no recuerdo ahora. Bueno, este producto que surge de un arduo trabajo interdisciplinario sobre las propiedades y el reconocimiento como una producción ancestral, ¿no? Y con sus propiedades y atributos nutricionales, una manera de poder hacer que este alimento realmente esté en todos los hogares, para relacionar la importancia que tiene la industria alimentaria, es vincularse a estos sistemas de producción a escala, o sea, cómo hacer que este alimento, que tiene ciertas características fundamentales, con aportes nutricionales críticos para la humanidad, necesita estar en un sistema de producción masiva para poder llegar a los hogares. Bueno, lo importante es ver que este producto, cuando transita de esta producción local y de cercanía y empieza a industrializarse, conserve esos atributos, ¿no? Nutricionales, por supuesto, y eso va a generar también, con este nuevo paradigma agroecológico, con esta nueva mirada de transformar el sistema agroalimentario de manera más sustentable, más amigable, y que fundamentalmente bueno, se caracteriza por los aportes nutricionales y no solo las calorías que me pueda aportar este alimento, que también eso es fundamental. Las normas y reglas alimentarias a nivel mundial han sido sostenidas
por un contexto histórico-político donde las calorías eran primordiales para el mejoramiento del estado nutricional, y hoy por hoy las calorías van en desmedro de la densidad nutricional, que es otra forma de acercar y producir alimentos de manera más saludable. Mario, Clara, bueno, a ver, ya hemos, digamos, estamos en tiempo también previsto, hemos tenido varias consultas, este es un material que queda y nos sirve para seguir trabajando, es uno de los temas más picantes, ¿no? Diría yo, junto con el ordenamiento y demás, porque es cotidiano, es la comida de todos los días, es la cotidianeidad, la identidad, la cultura, bueno, todo. La verdad que les agradecemos un montón que podamos haber estado participando los que estamos. Según una amiga mía dice, estamos los que teníamos que estar, y bueno, sigue colgado en las redes para que podamos también seguirnos vinculando, pero es un material importante para nosotros para ir comprendiendo cómo está el estado del arte también en cuanto a la alimentación en los periurbanos. Y los dejo a mis compañeros, a Clara y a Mario, para que digan lo que deseen, digamos, a modo de cierre también, porque, bueno, ellos están al pie del cañón con esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Janina. Yo sé que está sumamente ocupada con sus trabajos de investigación, y realmente esto ha significado para ella un esfuerzo extra, y entonces por eso particularmente quería agradecerle mucho el haber dispuesto tiempo y haber dispuesto todo su conocimiento para poder participar de este espacio, que indudablemente yo creo que va o está contribuyendo, digamos, a generar mucha información sobre todo lo que tiene que ver con los periurbanos, un tema que es relativamente nuevo, pero muy importante, y en el cual el INTA también está teniendo una intervención en relación a la importancia que estos periurbanos tienen. Entonces creo que hasta hoy se venían viendo algunos temas que tenían que ver con ordenamiento, algunos temas productivos en algunos anteriores, y creo que poder indagar sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos y la disponibilidad de esos alimentos también es un tema importante para toda la población y para toda la población objetivo que tiene el INTA y la población de estos sectores, ¿no? Así que bueno, agradecerte especialmente, Janina, por el esfuerzo que has hecho, y creo que es un tema que va a dar para seguir cortando tela, como dicen, y seguramente cuando avances más con tus trabajos de investigación y tengas resultados, va a ser muy bueno poder conocerlos. Así que gracias. Bueno, yo un poco para ir cerrando la cuestión esta de la importancia que tiene este tema en la parte de los talleres y de este ciclo, siempre estuvimos con esta demanda de trabajar el parte de seguridad alimentaria, y bueno, poder haber contado con la participación, en este caso de Janina, y en el próximo taller de Ana Carol, nos permite ir haciendo punta e ir cerrando algunos de los aspectos que nosotros considerábamos que deberían ser tratados en esta cuestión de los periurbanos. Y bueno, queda por un lado, como recién planteaban en una de las apreciaciones que han hecho la gente que está participando, de que la importancia que el INTA ponga su mirada en los consumidores y no solamente en los productores, pero a esto le sumaría la gran tarea que nos queda a todos los que estamos trabajando en estas propuestas de plataformas de innovación territorial, de que estos trabajos de investigación o estos resultados de nuestras prácticas de trabajo cotidianas puedan llegar a las políticas públicas, por lo menos del desarrollo territorial, de que las municipalidades puedan de cierta manera establecer estrategias e iniciativas
que tenga relación con la cuestión de consumo. Ya hay algunas propuestas, pero la cuestión es ver cómo podemos ir estableciendo estrategias y sumando otras articulaciones o trabajo conjunto y miradas para que puedan perdurar en el tiempo y puedan ir desarrollándose en función de estas necesidades que el territorio va teniendo. Muchísimas gracias a Janina, y bueno, veo que la verdad, como recién decía, estás haciendo punta y hay muchísimo por hacer, pero tu trabajo nos va dejando más preguntas que respuestas, porque eso es lo más importante, que podamos ir teniendo reflexiones y aspectos que tengamos que seguir indagando y generando, no solamente información, sino propuestas. Bien, bueno, muchas gracias a todas y a todos. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder socializar una pequeña parte de este gran trabajo de investigación. Como decía Mario, estoy en la segunda etapa de relevamientos de datos. Bueno, producto de la pandemia no he podido relevar esa información, entonces en esta instancia ya vacunada, puedo visitar a los hogares siguiendo protocolos. Entonces, bueno, yo esperaba en estas instancias tener ya resultados, y bueno, producto de un contexto mundial ha llevado que estos tiempos se hagan más largos, pero sin embargo estamos en esa etapa y espero tener nuevamente una oportunidad más adelante de poder socializar a través de esta plataforma los resultados preliminares de este hermoso trabajo de investigación. A mí me apasiona, y bueno, y también el trabajo apasionante también a veces genera eso. Cuando uno va indagando se va abriendo otra puerta, otra puerta, otra puerta, y bueno, ¿dónde la cierro, no? Porque hay tantas cosas que nos van interpelando como profesionales y como personas, sobre todo la cuestión alimentaria. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirme socializar con ustedes esta pequeña parte de mi trabajo de investigación. Bueno, muy bueno, Janina, gracias a todos y a todas, y realmente te vamos a seguir pidiendo ayuda, porque para pensar y para ver qué propuestas podemos hacer nosotros también desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todas, y estamos en tiempo, un poquito pasados, así que seguimos en contacto, y bueno, un saludo muy grande para todas y todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, Clara y Mario, nos quedamos un ratito para poder ver cómo sigue